queridos hermanos. Una vez nos encontramos, una vez más, aquí en este lugar, por el canal YouTube, por esta plataforma maravillosa que Dios ha permitido que podamos llevarle a usted cada semana un tema diferente en relación a la venida del Señor de los últimos tiempos y todas estas cosas escatológicas. Y también vemos que mucha gente necesita conocer la verdad. Y es por eso que estamos entonces esforzándonos aquí el máximo que podemos en este tiempo de pandemia para traerle a usted un buen mensaje. Entonces, hoy hablaremos de la resurrección del último día. Ese es el título que le colocamos a este tema. Y traemos entonces en este día la segunda parte que nos quedó pendiente cuando examinamos las escrituras la vez pasada del texto bíblico de Mateos 27, versículo 45 al 54. ¿Se recuerda? Tenemos ese tema, entonces allí también la resurrección demostrativa de Jesús. Entonces, eso fue lo que quedó pendiente y hoy entonces vamos a traer este tema. La resurrección del último día, o la resurrección de los últimos tiempos, que también dice también en algún lugar los últimos tiempos, el último siglo, el fin del mundo, todo eso. Y tenemos entonces dos tipos de resurrección. La primera resurrección de los muertos, tenemos la resurrección de entre los muertos, ¿ya? Y ahora la segunda parte es la resurrección de los muertos. Entonces tenemos estas dos explicaciones para este mismo tema de la resurrección. Vamos a comenzar luego entonces con esto que está escrito en el libro de Daniel. Yo ya tengo mi Biblia abierta para poder ganar tiempo. En el libro de Daniel dice así: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces este es un tema en que vemos que ya está profetizado en el libro de Daniel y también en otros libros como Isaías y Oseas, y tiene muchos profetas que ya venían profetizando sobre la venida del Señor sobre las nubes, y también sería entonces el tiempo del fin, el fin de ese tiempo, el fin de ese ayón, el fin de esa tierra habitada, como dice, el fin del mundo, donde cae entonces el templo, en donde se destruye también la ciudad, en donde el ejército romano, a comando del general Tito, entra entonces allí y destruye todo. Pero todo esto sabemos que ya estaba profetizado y era una ordenanza, era algo que Dios tenía que realizar allí, porque recordemos que Él vino para liberar su pueblo, Él vino también en una severa venganza contra sus enemigos, y también el último enemigo dice que sería la muerte, porque esa muerte entonces era la que mantenía a los hijos de Dios allí, a los que habían muerto de los tiempos pasados, ¿cierto? De los siglos pasados, estaban muertos, pero la muerte, estando allí, la muerte los sujetaba en el Seol, que es el lugar de los muertos, que es el sepulcro. La muerte se aseguraba entonces el alma del Hijo de Dios, y ellos entonces, hasta que Jesucristo vino en la segunda venida de Jesús, cuando Él vino, entonces los liberó, y esa es la resurrección de los muertos, que también podemos decir que no es una muerte, no es una retirada de los sepulcros del Seol o del Hades, como usted quiera nombrarlo, porque aquí tenemos los dos idiomas, el griego y el hebreo. Entonces, no es que iban a salir del sepulcro, ya, o del Seol, como digo, físicamente. Esto es algo espiritual, y usted tiene que entenderlo por la revelación, porque no hay otra manera de poderlo explicar, porque usted no vio esto,
y entonces nadie vio, porque es una resurrección en el espíritu, porque la carne ya estaba destruida. Entonces no podemos decir que fue algo físico, que se elevaron los cuerpos, no. Ellos fueron transformados y ellos fueron elevados, pero fue la parte espiritual que sería entonces el espíritu de cada vida. Entonces el Señor vino para eso, vino para rescatar los suyos, ¿ya? Vino para libertar esa cautividad que había y la llevó, se la llevó. Y ahora entonces vamos viendo aquí que en el libro de Daniel estaba profetizado y decía que los que durmieron en el polvo de la tierra serían despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Y así entonces vamos a completar un poquito más este tema con el libro de Mateo 24, 21, el libro 24, 21, donde dice que sería un tiempo de gran aflicción, tiempo de gran angustia, como nunca hubo y nunca habrá. Aquí dice en el versículo 21 del capítulo 24 del libro de Mateo, porque habrá entonces gran tribulación. Ya hemos hablado bastante sobre esto, ¿verdad? Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces eso lo encontramos también, lo que dice en el libro de Daniel, ¿cierto? Versículo 1 y 2. Y también lo encontramos en el libro de Apocalipsis 7, 14. También lo encontramos en varios libros, y vamos a entrar entonces en Mateo 24, 1 al 6. Miren lo que dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él venía saliendo, ¿cierto?, del templo, y se acercaron a él. Entonces sus discípulos le preguntaron algo sobre el templo, y respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, todo esto tiene explicación. Todo tiene explicación. ¿Sabe? En este versículo, también en el libro de Josefo, Flavio Josefo, él dice de que el templo era sinuoso, el templo era magnífico, el templo era un templo riquísimo y maravilloso a los ojos del ser humano, que con el sol dice que resplandecía los techos, resplandecían las piedras, porque había láminas de oro incrustadas en las puertas, en el techo. Entonces, al resplandor del sol, esto se veía como algo maravilloso, un fuego allí. Y era entonces el templo que fue entonces restaurado por Herodes. Y allí entonces vemos que aquí dice que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque cuando ardió Jerusalén, el fuego derritió el oro y ese oro quedó impregnado en las piedras. Entonces hicieron sacar las piedras, ¿cierto? El general que estaba comando de todo esto hizo que se retiraran esas piedras. Y no piense usted que eran piedrecitas pequeñas, como las piedrecitas que vemos en los caminos. Por ejemplo, tenemos aquí en Chile se llama adoquines. Son unas piedrecitas pequeñas, ¿cierto? Medias rectangulares así. No, estas piedras eran de 300 kilos, piedras enormes, que tenían entonces el oro allí, entonces sacaban el oro. Por eso que dice acá, no quedará piedra sobre piedra, porque Jesús, ya sabiendo todo esto, ya esto es un detalle que yo le estoy contando sobre lo que Flavio Josefo dijo en su libro, que es maravilloso el libro y lo recomendamos mucho. Entonces, aquí vamos a entrar, seguimos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía ellos al escuchar esto, sabía Jesús que ellos se irían a turbar, sabía Jesús que ellos irían a estar muy, muy asustados, como nosotros estamos hoy en día, pensando, mucha gente pensando que Cristo viene, que Cristo vuelve, que Cristo ya está llegando. ¿Y qué va a acontecer con aquellos que murieron? ¿Qué va a acontecer con aquellos que morirán? ¿Qué va a acontecer con mi familia? ¿Qué va a acontecer con mis hermanos? Todo eso a ellos también les preocupaba. Entonces vamos a entrar en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, vamos a llegar allí. Usted va a ver cómo la preocupación de estos discípulos era muy grande. Y nosotros entonces aquí tenemos todo escrito para poder entender esa época tan angustiosa, esa época tan terrible de esa gran tribulación.
recordando que esa tribulación duró 3 años y medio. No fue un día, no fue una semana, no fue un mes, no fue un año, ¿ya? Fueron 3 años y medio, en donde tiempo de guerra, tiempo de turbación, tiempo de tribulación, pero el tiempo de la gran tribulación también estaba allí incluido en estos 3 años y medio. Ahora vamos a ver entonces, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, aquí está hablando ya el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también él tuvo la revelación de parte del Señor, como la tuvo también el profeta Daniel, como el propio Señor Jesús estaba hablando sobre el tiempo del fin, en donde también allí en la gran tribulación, el tiempo del fin. Y entonces aquí vemos en el apóstol Pablo también, él trae entonces esta misma enseñanza, y también vio la preocupación de los hermanos y quiso entonces traer un alivio para ellos. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros, él dice nosotros, preste atención cuando usted lee, hermano, cuando usted escucha, hermano, preste atención, porque dice nosotros. El apóstol Pablo estaba vivo en aquel tiempo. Esto fue escrito más o menos en el año 50 después de Cristo. Y entonces vemos que todo esto que iría a suceder en el año 70, la caída del templo, la destrucción de Jerusalén, y no solamente de la ciudad de Jerusalén, sino que todo alrededor, porque esto alcanzó a judíos y también a gentiles, que ya habían recibido al Señor en ese tiempo. Y aquí dice: por lo cual os decimos que esto es palabra del Señor, que nosotros, ellos, no nosotros hoy en el siglo XXI, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta allí llegamos entonces hasta el versículo 16. Entendemos por esta escritura, hermanos, que tampoco el apóstol Pablo dice que él vio al Señor. Recordemos que el Señor le aparece en el camino de Damasco, y entonces cuando dice que el apóstol Pablo en ese tiempo no lo conocía, y la escritura dice que él respiraba ira, porque él iba a prender, a poner preso a los cristianos, porque él perseguía en aquel tiempo a los cristianos. Pero la escritura dice que él respiraba ira, y iba en el camino de Damasco, y ahí se le aparece el Señor. ¡Qué maravilloso! Pero él no lo vio, él solamente vio el resplandor, un resplandor, una luz que lo dejó ciego, recordemos, 3 días. Esa luz fue tan intensa, pero ahí estaba el Señor. Entonces no podemos decir que el Señor, cuando dice que vendría por sobre las nubes, iba a ser visible. Nadie vio a Jesús. El apóstol Pablo lo mismo, él también no lo vio. Él dice que vio el resplandor y escuchó una voz. Lo mismo cuando lo lleva al tercer cielo. Él también nos dice que lo vio. Nadie vio a Jesucristo después de la cruz. Solamente ese periodo pequeño que él estuvo caminando en la tierra, y que conoció a algunas personas allí, y algunos lo siguieron, como 500 personas. Y él estuvo así caminando entre 40 y 50 días, me parece. Y en ese tiempo, más después, viene una nube y se lo lleva. Pero nadie vio más de Jesús. Entonces ahora vemos que el apóstol Pablo también no lo vio. El apóstol Pablo no podría decir en lugar ninguno de que él lo vio. Entonces sabemos que es algo espiritual, hermanos, es algo completamente espiritual. ¿Ya? El Señor vino en juicio en el año 70 después de Cristo para salvar su pueblo, pero también vino a resucitar los muertos, que sería lo último que él haría, porque él hizo muchas cosas durante ese periodo allí de la tribulación. Cuando él vino en el año 70, él hizo muchas cosas allí, porque podemos ver que lo que vino a hacer es el fin, ¿cierto? El fin de esa época, fin del pacto, fin del siglo, fin del templo judío,
fin de la ley mosaica, final de la dispensación del sacerdocio levítico. Él vino en ese tiempo a resucitar los muertos. Ese sería, dice que el último enemigo que tendría que él tratar con ese enemigo era la muerte, porque era la muerte que tenía presos, cautivos a esas almas. Entonces él le da fin también, allí dice la palabra de Dios, le da fin a la muerte, y entonces él arrebata, y allí tenemos el arrebatamiento. Ahí van entonces esas almas, pero eso fue espiritual, hermano. Usted no le pida a alguien explicación sobre esto, porque la Biblia explica que fue espiritual, y hoy vemos eso espiritualmente también, ¿ya? Tenemos muchos versículos que yo quería que usted también los conociera, pero vamos a ver 1 Corintios 15, para que usted anote, por favor, 1 Corintios 15. Vamos a ver solamente un versículo. Vamos a ver el libro de 1 Corintios 15, que dice lo siguiente. En el versículo 50, versículo 50, 1 Corintios 15, esperen un poquito, que como corremos hay que prestar mucha atención en esto. Dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, está hablando aquí también el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces ahí entendemos que esto es espiritual. Nadie va al cielo en cuerpo físico. El cuerpo glorificado lo preparó Dios para cada uno de ellos, y hoy en día, por consecuencia de ellos, nosotros no vamos a llegar a ese Hades, a ese lugar de los muertos, porque la muerte ya no está más. Simplemente nosotros vamos a cerrar nuestros ojos, dejar de respirar esta carne, pero el espíritu va directamente a Dios. Eso es lo que entendemos, porque es espiritual. Y usted puede leer allí en 1 Corintios 15, desde el versículo 50 que le estoy leyendo hasta el 55. Usted va a ver allí la transformación de lo corruptible de lo incorruptible, perdón, de lo corruptible a lo incorruptible. Usted puede ver allí, estudiar esa partecita, porque es muy interesante. En 1 Corintios 15, 26, está escrito lo que yo le acabo de decir de la muerte. 1 Corintios 15, 26, dice: y el postrer enemigo, el último enemigo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Anótenlo, por favor. 1 Corintios 15, 26. Eso está escrito. Tenemos bastantes versículos sobre esto, pero el tiempo nos apremia, ¿ya? También usted puede ver lo que trata de Seol, donde habla del Seol. Usted lo puede notar allí. Vea una referencia que está allí. Oseas 13, versículo 14. Habla del Seol, ¿ya? Y habla de la muerte, y habla quién va a destruir la muerte. Todo eso está allí escrito. Usted lo puede ver. También el libro de Juan 11, del 23 al 26, usted ve también allí cuando Lázaro, el Señor lo hace resucitar, ¿verdad? Que era como una analogía de lo que iría a suceder, porque él dice que aunque estuviera muerto, viviría. El que cree en Jesucristo es así, aunque muera, vivirá. Así está escrito y así es, porque Dios lo dijo. Entonces vemos que hubo sí la resurrección de los muertos, ya fue eso escrito. Ahora queremos volver al libro de Daniel, en donde vamos a ya ir terminando, porque como decía yo, el tiempo nos apremia. Y son muchos los versículos, pero yo ya se los he entregado. Hay muchos más versículos que podríamos explicar esto, pero no es necesario, porque ya con estos versículos usted va a quedar tranquilo, tranquila, de que la resurrección de los muertos fue en el último día, fue lo último que el Señor hizo en el año 70, y fue también de una manera espiritual. Daniel 12, del 1 al 2, nosotros ya lo leímos, ahora vamos a leer del 5 al 7. Dice lo siguiente: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno y a este lado del río, y el otro
lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino, había un varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, él estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serían cumplidas. Entonces tenemos una referencia en Apocalipsis 10, versículo 5. Ahora cuando él dice aquí que sería juró por el que vive por los siglos, que sabemos que es Dios, el Todopoderoso, que será un tiempo, tiempos, que sería 2 tiempos, y la mitad de un tiempo. Lo que equivale esto entonces a los 3 años y medio que duró el tiempo de esa tribulación, de ese tiempo. Y entonces vemos que esos 3 años y medio fueron exactamente el tiempo de la gran tribulación en donde sucedieron todas estas cosas. Hoy nosotros entendemos por la revelación y por la escritura que el arrebatamiento es en aquel momento cuando estas almas salen con un cuerpo glorificado y el Señor se los lleva. Eso es lo que aconteció en el arrebatamiento y eso sería la resurrección de los muertos del último día. Hoy en día nosotros ya disfrutamos de estas verdades que estaban ocultas, pero por la revelación y porque cuando Dios quiere mostrarle la verdad, se la muestra. Cuando el corazón desea conocer la verdad, el Señor conoce ese corazón. Cuando usted quiera entender lo verdadero, a usted le va a llegar a sus oídos un mensaje en donde usted va a decir, mire, pero si era eso lo que yo quería saber, mire, porque era eso lo que yo quería entender. Y así estamos todos nosotros, porque esto es, la dirección la tiene el Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias a Dios por todos los hermanos que están predicando y que yo tengo un profesor maravilloso que él me está enseñando para yo poderle enseñar a usted también. Muchas de las cosas que yo no sabía, he ido aprendiendo también con ellos y principalmente con mi profesor, que solamente él sabe quién es mi profesor y Dios también sabe quién es mi profesor. Entonces, todos los hermanos que están predicando el Evangelio de la gracia de Dios tienen estas mismas revelaciones porque el Evangelio es uno solo y tenemos que predicar todos lo mismo, sin añadir ni colocar. Algunos tienen un poquito mejor de lenguaje, digamos, ¿ya? Pero otros somos un poquito más directos, tal vez. No tenemos tantas explicaciones. Vemos la Biblia y con eso entregamos. Entonces, decía yo, hoy estamos en esta vida disfrutando del reino de Dios, ¿ya? Que fue entonces implantado a partir del año 70, la gracia estaba ya, el Evangelio del Reino estaba siendo predicado en el tiempo de transición. El tiempo de la gracia, el Evangelio de la gracia también se estaba predicando, el apóstol Pablo hacía gran esfuerzo en poder predicar el Evangelio de la gracia de Dios en ese tiempo. Pero a partir de la caída del templo, entonces se retira el antiguo pacto, Dios viene a eso, al cambio de pacto. Hoy en día estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, con la nueva alianza. Y estamos entonces en el reino de Dios. Y por eso le damos las gracias al Señor también por este día, para haber podido entregar este pequeño mensaje. Entonces, todos estamos ya conociendo muchas cosas y muchas cosas más tenemos que todavía aprender para poder entonces entregar. Lo que le damos muchas gracias a Dios por todas las cosas, por todos los hermanos, por usted que está mirando, por el tiempo que usted me dedica en esta plataforma. Muchas gracias también a todos los hermanos que nos han ido entregando sus palabras alentadoras para continuar trayendo estos mensajes. Muchas gracias. Gracia y paz.